Dignidad versus orgullo. La dignidad y el orgullo no solamente son sentimientos diferentes, en cierta manera también son opuestos. Puedes despreciar tu orgullo para conservar tu dignidad y puedes destruir tu dignidad a causa de tu orgullo. Pero definamos qué es la dignidad. La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, y el respeto es un valor moral que se aprende de los conocimientos y sentimientos que el individuo tiene sobre sí mismo. Para respetarse y respetar a los demás hace falta valorarse, y esto solo ocurre cuando uno está satisfecho de sí mismo. La satisfacción de nosotros mismos la sentimos al responsabilizarnos de nuestros actos y utilizar la libertad propia del ser humano para conducir la vida. A veces solo huimos justificándonos en la dignidad, porque creemos no tener la capacidad para luchar por sentirnos precisamente incapaces de afrontar el proceso. Y cuando esto sucede, aparece entonces el sentimiento de impotencia y la insatisfacción, lo que deriva hacia el victimismo y en otras ocasiones a la amargura. Así es. Alguien define la dignidad y el orgullo como dos dimensiones psicológicas que interactúan de forma constante en las relaciones afectivas. Esa es la razón por la que suelen confundirse. La confusión radica en el significado y el ejercicio del ego en el amor propio. Y el ego es, según la RAE, la valoración excesiva de uno mismo. Según la misma fuente, la dignidad es la cualidad de la que se hace valer una persona. Es el comportamiento con responsabilidad, el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. El orgullo, por su parte, se define como el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Todos tenemos dignidad y nadie puede atreverse a tasarnos con un precio, o por lo menos eso no es lo que definiría nuestra identidad. Así es, y es donde entra esa situación de ¿es dignidad o es orgullo? Porque la dignidad y el orgullo suelen confundirse con ese amor malentendido que sentimos por nosotros mismos. El orgullo es alimentado por el ego, y el ego no es más que la máscara que permite a muchos ocultar sus inseguridades. El orgullo alza murallas, pone barreras, se alimenta de la arrogancia a tal extremo de colocarse en el lugar de víctima. Ese del se me debe, el de te exijo, el de merezco. Y el respeto no se pide, se gana. Se gana a través del respeto hacia uno mismo, no a través del capricho del ego y del orgullo. Hay una delgada línea que, si la cruzamos, nos lleva a extremos en los cuales nuestros límites morales se debilitan y creemos que mientras sea por amor o ego disfrazado de amor, todo es válido. El libro de Proverbios 11:2 dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Amén. Y en 2 Corintios 10, 17 al 18 dice: más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Es decir, muchas veces no es tanto la dignidad, el respeto hacia nosotros mismos, sino el dolor del daño recibido lo que nos lleva a confundir y a justificarnos en la dignidad, levantando más bien un muro de orgullo. Yo, luchar por ese sinvergüenza. Yo valgo mucho.
Yo merezco, él no merece. Y no es mentira que vales mucho, pero ¿y si esa frase surge a lo mejor del orgullo herido? Es lo que hay que examinar dentro de nosotros. Es que no sorprende que el orgullo sea un pecado que Dios odia y un pecado que odia a Dios, porque el orgullo y el amor no van de la mano. De hecho, son polos opuestos. Exactamente, así es, mi amor. Sin embargo, el orgullo es un pecado con el que todos luchamos en diferentes niveles. Bueno, por naturaleza, pues los humanos queremos ser reconocidos, queremos tener siempre la razón, queremos tener la verdad absoluta en nuestras manos y la defendemos por encima de todo. Y el orgullo es sutil, señores. Por eso es muy fácil confundirlo con dignidad. Y es que el orgullo no es fácil de eliminar y no podemos hacerlo por nuestra cuenta. El orgullo se ramifica a muchos otros pecados que hacen que nos alejemos de Dios o que creamos inconscientemente que sabemos más que Dios, o hasta que renunciemos al propósito que tiene Dios para nosotros. Lo único que logramos al esforzarnos en nuestras propias fuerzas por vencer el orgullo es la modificación del comportamiento. El orgullo es un problema interno con raíces profundas en nuestro corazón. Solo el Señor puede arrancarlo desde la raíz. Es que también hay que tener muy en cuenta que la arrogancia estanca el crecimiento espiritual y personal e impide que una persona tenga una actitud dócil, que es precisamente esencial para el crecimiento. El orgullo no permite que una persona admita y acepte ayuda cuando está batallando. Y es lo que pasa, como mencionamos en el video anterior, ¿verdad? Hay personas que entran a estos canales de restauración a criticar a otras que están luchando, a dejar mensajes negativos, a intentar persuadir para que hagan lo mismo que ellas. Exacto. No luchar. ¿Cierto? Y se toman el trabajo hasta de leer comentarios para responderles desde su corazón dañado. Pero me hacen preguntar, ¿qué hace esta persona gastando su tiempo si no le interesa restaurar? Creo que en el fondo lo que tiene es impotencia, enojo, incredulidad y orgullo disfrazado de una falsa dignidad. Pero en realidad también quisieran poder tomar la decisión de luchar. No queda más que orar por ellas. Amén. Pero también es importante entender que el orgullo en la vida cristiana impide que el cristiano aprenda de sus errores. Nunca, pero nunca admitirá cuando se equivoque. Es así. Y nos creemos buenas personas. Esa es la verdad. Creemos que no somos para nada parecidas a las demás que pecan deliberadamente contra Dios. Pero mira, en una ocasión dice la palabra que Jesús estaba rodeado de personas que se creían buenas, que confiaban en su rectitud y menospreciaban a los demás porque los veían como inferiores. Ellos se creían más buenos y santos. Así que les contó una parábola de un fariseo y un publicano. Los fariseos eran los líderes religiosos del pueblo que les enseñaban la ley. Eran maestros de alto rango espiritual que ejercían como guías para otros. Y los publicanos eran los cobradores de impuestos, quienes eran ceremonialmente impuros, puesto que trabajaban en el día de reposo y tenían contacto continuo con los gentiles. Ellos eran conocidos como traidores, pues abusaban de la gente y los extorsionaban con prácticas deshonestas al robarles su dinero. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14, donde Jesús confrontó a la gente y le mostró su orgullo. Él les enseñó 3 condiciones que describen a una persona humilde.
Primero, reconoce quién es Dios. El fariseo oraba consigo mismo. Esta no era una oración realmente, era un alarde a una supuesta santidad. Tenía un exceso de confianza al presentarse delante de Dios porque sentía una autosatisfacción de cómo vivía su vida. Por otra parte, el publicano ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo porque sabía delante de quién estaba, del Dios Santo. Así es. Segundo, reconoce su condición delante de Dios. El fariseo dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni aún como este recaudador de impuestos. Básicamente le dijo a Dios: gracias porque soy bueno. Y el publicano, en su condición perdida, le dijo al Señor: Dios, ten piedad de mí, soy pecador. Este hombre sabía que era un pecador y nada más. No había ninguna obra que él pudiera mencionar para sentirse favorecido por el Dios Santo, a quien le oraba. Tercero, reconoce su necesidad de Dios y pide perdón. El fariseo comenzó a recitar su lista de obras que lo hacían sentir justo y satisfecho delante de Dios. Daba sus ofrendas, ayunaba 2 veces al día porque era parte del ritual judaico. Pero era solo eso, no era nada más que eso, un ritual. Su corazón estaba tan alejado de Dios a pesar de sus obras en las que confiaba. Y él se creía mejor que los demás por ellos. En cambio, el publicano dijo: ten piedad de mí. Él no tenía nada que ofrecer, sabía que no tenía nada de que enorgullecerse, solo podía pedir piedad por el perdón de sus pecados, pedir misericordia al ver su condición y su necesidad de salvación. Pero ¿cómo concluyó esta parábola Jesús? Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Eso lo encontramos en Lucas 18:14. Así es, porque un corazón orgulloso presenta una falsa adoración delante de Dios y viene a Él para cumplir un ritual en su vida, mientras que un corazón humilde tiene un arrepentimiento genuino porque reconoce su necesidad continua por su inclinación al pecado. Como dicen por ahí, que pequemos diferente a los demás no nos hace menos pecador. Es correcto. Un corazón orgulloso tendrá su fin en la humillación de parte del Señor, pero un corazón humilde es justificado, es perdonado y es exaltado. Tenemos que despojarnos de nuestro yo, analizar si con nuestro propio humildómetro nos hemos estado comparando con otras personas para identificarnos como soy merecedor. Hoy quiero invitarte a ir más allá y evaluarte con la vara de medición de Dios, es decir, con su justicia. Señores, vale la pena muchas veces tragarse el orgullo, cuando es precisamente Dios quien te promete entregarte una tierra que fluye leche y miel. Los espías fueron enviados para ver la tierra y de los 10 fueron solo 2 que vieron posibilidades, vieron victoria. Los demás vieron gigantes y enemigos, vieron lo imposible. Es que por lo menos, por media docena de razones, vale la pena tragarse el orgullo. Sin embargo, ojo aquí, una cosa muy diferente es asumirnos como tapete para que nos pasen por encima. ¿Vale? Eso es quitarnos el valor que Dios nos da. Es exponernos a perseguir y recibir migajas. Es exponernos a hacer burla del diablo. Eso no es conocer ni defender nuestra identidad en Cristo. Eso es precisamente perder la dignidad con la que el Señor nos reviste. Pero mucha gente que no entiende nuestra lucha cree que el proceso es andar detrás del cónyuge, rogándole, llorándole o permitiendo que ande conmigo y con la otra.
nada más alejado que eso. No entienden que nuestra esperanza está en Dios, en que nuestra fe es mayor a la realidad del mundo y sus pecados, en que tenemos a un Dios capaz de transformar una vida, una historia. ¿Y qué hacemos nosotras? Orar, creer, pero también seguir adelante, seguir siendo felices, dependiendo solo de Dios y dejando que Él obre, esperando que nos entregue el estandarte de la victoria y poder levantarlo para su gloria y su honra, porque creemos en su poder y que seremos testigos de ello y testimonio para otros, porque creemos que las batallas se pierden cuando no las luchas, cuando no le permites a Él dirigirlas. Muchos son los ejemplos bíblicos que nos muestran que el tragarse el orgullo es un proceder sabio, como cuando se nos da un consejo. Un ejemplo que viene al caso es del jefe del ejército sirio, Naamán, quien sufría de lepra. Le hirió el orgullo en que el ayudante de Eliseo le dijera que se sumergiera 7 veces en las aguas del Jordán para ser sanado. Su orgullo le dijo que eso era humillante, que merecía algo mejor. Naamán se jactó de que los ríos de Damasco eran superiores a los de Jordán. Sin embargo, se tragó el orgullo y permitió que sus siervos le convencieran de que debía prestar atención al mensaje de Eliseo. Cuando hizo esto, Naamán se curó de la lepra. Ciertamente le valió la pena tragarse el orgullo. Así es con nosotros. Cuando se nos da consejo sabio, hacemos bien en tragarnos el orgullo. Naamán perdió 2 cosas ese día: su lepra y su orgullo. Claro, imagino que él diría: yo soy un rey, yo no puedo estar metido en ese río mugroso. Yo tengo un cargo, yo tengo dignidad y merezco un río mejor. Pero la diferencia es que cuando Dios es quien te manda, si no obedeces, entonces antepones no tu dignidad, sino tu orgullo. Y es que a veces puede suceder, perdón, que alguien nos menosprecie o insulte de una manera u otra. ¿Qué haremos? ¿Vengarnos? ¿Pagar con la misma moneda? No, pues no debemos devolver mal por mal. Alguien que rehusó ser menospreciado y que rehusó tragarse el orgullo fue Amán. El libro de Esther nos narra su historia. El rey Asuero había ordenado que toda persona se inclinara ante Amán, pero por buenas razones Mardoqueo, el judío, rehusó hacerlo. Esto enfureció de gran manera al orgulloso de Naamán, al presumido de Amán, que resolvió no solo matar a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Finalmente, Amán primero sufrió gran humillación y poco después la muerte en el madero que había preparado para Mardoqueo. Si Amán se hubiese tragado su orgullo y hubiera pasado por alto el menosprecio de Mardoqueo, quizás no hubiera sufrido tal muerte prematura y humillante. Señores, el libro de Proverbios 12:16 dice: el necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa. También vale la pena que nos traguemos el orgullo y no esperemos más de lo que solo Dios sabe que merecemos. En Lucas 14, del 8 al 11, Jesús dijo: cuando seas convidado por alguien a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces tengas que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Es que
muchas son las opiniones que el hombre tiene y da sobre sí mismo, en algunos casos exaltándose a sí mismo como verdad absoluta o hundiéndose hasta el victimismo, de donde se sigue la duda y la ansiedad. Así es. Y es que mira esto, la declaración amarás a tu prójimo como a ti mismo no es una orden para amarse a sí mismo, porque esa es nuestra posición predeterminada. Se supone que ya lo hacemos, que ya nos amamos. El mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo esencialmente nos está diciendo que tratemos a otras personas así como nos tratamos a nosotros mismos. El problema es que las personas en su estado no regenerado se aman demasiado a sí mismos y entonces les cuesta amar a otros. Y esto lo entendemos con la parábola de Jesús, en la parábola del buen samaritano. Solo hubo uno que demostró ser un verdadero prójimo para el hombre en necesidad, el samaritano. En el libro de Lucas 10, del 30 al 37, nos narra que habían otros dos, un sacerdote y un levita, que se negaron a ayudar al hombre necesitado. Y su fracaso para demostrar amor al hombre herido no fue porque ellos no se amaban a sí mismos o se amaban muy poco. No, esto fue el resultado de amarse a sí mismos demasiado y por tanto poner sus intereses en primer lugar. El samaritano demostró un verdadero amor. Dio de su tiempo, dio de sus recursos y dio su dinero sin pensar en sí mismo. Su enfoque era externo, no interno. Jesús presentó esta historia como una ilustración de lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Señores, tenemos que quitar nuestros ojos de nosotros mismos y para ello tenemos que llegar a ese punto de sanar en manos de Dios, de entregarle todo ese dolor, todo ese resentimiento o ese enojo, para poder entender que aquel que te ha hecho daño a pesar de su decisión de hacerlo, se convirtió luego en una víctima de sus propios errores, cayendo en el pozo del pecado de donde no puede salir solo. Quitando nuestros ojos de nosotros mismos, nos permitiremos ver a través de los ojos de Jesús, ver con misericordia, ver lo que el diablo planea hacer con ese cónyuge, que en este caso te ha traicionado, te ha abandonado, te ha hecho daño, y no solo a ti, sino también quizás a tus hijos. Pero la palabra dice que las consecuencias del pecado no son nada buenas. Proverbios 12:14 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y si en tu corazón hay un amor regenerado, sentirás dolor por el fin que le espera a ese cónyuge, a esa persona que amas. Recuerde esto, la dignidad es la parte sensible del ser humano y el orgullo es la vanidad que impide reconocer nuestros propios errores. Amén, así es. Yo quiero que despidamos este video con una oración. Yo quiero que tú, allí donde tú estás, tú hagas esa oración de corazón a nuestro Señor. Dile, querido Padre Celestial, ayúdame a arrodillarme ante ti y poner mis luchas a tus pies. Dame la claridad y la humildad para reconocer mis propios errores, mis propias faltas, antes de señalar la de los demás. Dame compasión para comprender que los demás merecen también perdón, ser perdonados, Señor, como lo he sido yo. Dame la capacidad y el entendimiento para saber manejar las situaciones de la manera que sean agradables para ti. Señor, si tú perdonaste a todos los que te ofendieron, a todos aquellos que te crucificaron, a los que se burlaron y te maltrataron, ¿quién soy yo para no perdonar? Ayúdame, Señor, porque reconozco que te necesito. Amén. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Un abrazo.